Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos, soy Jorge Marín y es un placer invitaros a pasar al otro lado del micrófono. Seguimos con las novedades, o bueno, mejor dicho, siguen con las novedades las principales plataformas de podcast o de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music, Podimo, y hoy le toca el turno a Google Podcast. Aunque hay que advertir que Google, digamos que va a su ritmo, que es lento, muy lento, pero constante. Y es que, según he podido leer en la web de muycomputer.com, el reproductor de podcast de Google renueva su interfaz para ofrecernos novedades. Y oye, pues he entrado a echar un vistazo y la verdad que me ha sorprendido para bien. Si le podéis echar un vistazo, a simple vista, pues no parece traer nada, o mejor dicho, casi nada que no traigan los mejores reproductores de podcast que conocemos hasta ahora. Pero dejadme que lo repase un poquito, poco a poco, para que conozcáis todas las características de dicha aplicación y ahora os cuento la novedad. En primer lugar, si nos fijamos en su panel de reproducción de podcast, tenemos la posibilidad de hacer una parrilla o una lista de reproducción para ir manejando los episodios que van a reproducirse. Tenemos también un botón para retroceder 10 segundos o para avanzar 30 segundos, cosa que creo, o al menos yo no lo he encontrado, no podemos modificar de ninguna manera esos segunditos en cuanto a ir para adelante o para atrás. Pero bueno, esto es un negativo, vamos a ponerle aquí una falta a Google Podcast. Un botón de play, que hombre, esto no podía faltar porque si no, no podríamos comenzar a escuchar nuestros podcasts, yo creo que esto es algo obvio. También tenemos un corazoncito para dar me gusta a los episodios que nos gusten, y es aquí donde está la clave del capítulo de hoy, ya que gracias a esto, Google Podcast irá confeccionando recomendaciones de podcast según vayamos enseñándolo a su inteligencia artificial. Pues podemos enseñarles cuáles son nuestros capítulos favoritos y él poco a poco, o ella, ya no sé, poco a poco irá conociendo nuestros gustos y será capaz de implementarnos nuevos episodios que sean acordes a esos que nos han gustado o que estamos escuchando. A mí personalmente me parece algo interesante debido a la gran capacidad que tiene Google Podcast o Google o la inteligencia artificial de Google, en fin, ya sabéis a lo que me refiero. Hay gente que a esto no le gusta para nada, pero yo creo que sí que puede ser interesante. Luego, en la barra inferior tenemos un botón para aumentar o reducir la velocidad de reproducción, una herramienta para programar que el episodio que estamos escuchando se pause cuando pasen X minutos o cuando llegue al final para que no salte el siguiente y nos quedemos sin batería en el móvil o estemos toda la noche, si en el caso de que lo pongamos para dormir, que se estén toda la noche reproduciendo episodios. Otro botón para compartir nuestra reproducción a través de los dispositivos Chromecast o que soporten este tipo de tecnología Chromecast. Ya sabéis que esto lo soportan la gran mayoría de dispositivos de Google, los altavoces inteligentes, televisiones, etcétera, 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 e incluso algunos dispositivos que no son de Google. Pero bueno, esto ya es otro tema. También tenemos un botón que aloja más opciones, como son el botón de me gusta, del que os he hablado hace unos segundos, una especie de botón de no me gusta, no lo indica así directamente, pero bueno, digamos que hace lo contrario al botón de este podcast, o sea, este episodio me ha gustado, pues este no me ha gustado, e imagino que hará que esa lista de recomendaciones pues vaya tirando en una dirección o en otra. Luego también tenemos un típico botón de compartir para lanzar el episodio que estemos escuchando a través de las redes sociales y también la posibilidad de marcar ese episodio como escuchado, algo también muy básico en cuanto a reproductores de podcast. Esta es la parte de reproducción de episodios, pero en cuanto a las suscripciones, conviene recordar, tal y como os comenté en el episodio 276 hace ya unos meses, que Google Podcast nos permite suscribirnos a nuestros programas favoritos mediante un feed RSS, cosa que parecen que están olvidando, o mejor dicho, están dejando de aprender las nuevas plataformas o las no tan nuevas plataformas o aplicaciones de podcast que ya poco a poco empiezan a centrarse en este podcast solamente lo puedes escuchar aquí, en mi plataforma, para que no te salgas de aquí. Pues esto Google no lo trae así. Google soporta que tú puedas traer tu podcast favorito a su plataforma o que te lo puedas llevar. Ellos también ofrecen la posibilidad de que cojas el RSS a través de la web de Google Podcast. Y para terminar os voy a dejar un pequeño trocito de opinión en cuanto a todos estos cambios. Y es que, sinceramente, me parece que los de Google pues lo están haciendo bien, ya que poco a poco han dejado una aplicación muy atractiva.
muy básica, pero muy atractiva, ya que es funcional, y si a esto le sumamos las herramientas que también nos ofrece Google Podcast a través del Google Podcast Manager, en este caso enfocadas a los podcasters, pues a mí personalmente me tienen bastante contento. Yo sí que uso esas herramientas que me muestran, digamos, una especie de analytics de cómo la gente encuentra mis podcasts, y me sirve mucho para configurar los próximos episodios y ver pues un poco cómo me escucha la gente, o mejor dicho, cómo me encuentra la gente. Desde aquí os aconsejo que reclaméis vuestros podcasts en Google Podcast Manager para ver esta herramienta, porque eso sí que es muy interesante. Para escuchar podcasts, pues bueno, a lo mejor mucha gente utiliza su aplicación favorita, Spotify, que está muy de moda, Apple Podcast, que lleva muchos años, y Google Podcast no es tan conocida, pero bueno, si alguien quiere probarla y no quiere gastarse ni un solo céntimo de euro, pues ahí lo tiene disponible, que la verdad que está bastante completita y bastante bien. Han tardado sus añitos, o 2, 3, 4 añitos en dejarla bien empaquetadita, pero ahí está. Poco a poco y sin hacer mucho ruido, pues se van poniendo al día y hacen las cosas bien, o al menos esa es mi opinión. Veremos a ver si con la renovación de FeedBurner, que está al caer, esta inercia sigue haciendo que todo vaya en el mismo rumbo y nos vuelven a dar otra alegría en muy poquitos meses. Ojalá y sea así. Que esto, la verdad, que los últimos cambios que están haciendo todas las aplicaciones de podcast en este 2021 y finales de 2020 nos están poniendo a todos los dientes larguísimos. Por último, si queréis apoyar este podcast, podéis hacerlo invitándome a un café virtual a través de mi perfil en Ko-fi, entrando en jorgemarinieto.com/café. Desde tan solo €1 podéis hacer sostenible este proyecto y de paso entrar en el sorteo de una segunda taza de Al Otro Lado del Micrófono, que por cierto ayer celebré el sorteo de esa primera taza, así que os recomiendo pasaros por mi canal de YouTube o bien por el perfil de Ko-fi, ya que he insertado el vídeo allí, para conocer al ganador o ganadora, no voy a desvelarlo, de esa primera taza de Al Otro Lado del Micrófono. Por si esto fuera poco, con un simple café, con una simple invitación de estos cafés virtuales, también tendréis acceso al grupo privado de Telegram para mecenas del programa, que mañana, por cierto, tendremos a algunos de ellos por aquí, pero no os voy a desvelar nada. Y ahora me despido y, como cada día, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.